Nadie imaginó que la domadora de tigres más famosa de España descubriría que el fugitivo escondido en su circo era inocente, que el verdadero asesino era su propio jefe, y que revelar la verdad significaría enfrentar las garras de sus propios tigres. En las llanuras polvorientas de Andalucía, donde el año era 1892 y el circo imperial ruso viajaba de pueblo en pueblo llevando maravillas exóticas a gente que nunca había visto nada más emocionante que mercado local, trabajaba Catalina Flores, una mujer de 25 años conocida en toda España como la reina de las bestias. Era domadora de tigres, la única mujer en país que realizaba acto tan peligroso. Había 3 tigres de Bengala magníficos llamados Erekán, Rajá y Sarina, animales de 300 kilos con dientes como dagas y garras que podían arrancar cabeza de hombre con un golpe. Pero cuando Catalina entraba a jaula los tigres se volvían dóciles como gatos domésticos, obedecían cada comando, realizaban trucos imposibles, saltaban a través de aros de fuego. El público gritaba con terror y asombro cada noche. Catalina había nacido en circo, su padre había sido domador de leones antes de ser matado por uno cuando ella tenía 12 años. Su madre había muerto en parto años antes. Quedó huérfana pero familia circense la adoptó. Director del circo Nikolai Volkov, un ruso enorme con bigote impresionante, la había tomado bajo su protección personal. Le había enseñado secretos de dominar grandes felinos, había pagado su entrenamiento, había invertido en comprar tigres cuando tenía solo 18. Nikolai la trataba como hija y ella lo veía como padre. Confiaba en él completamente. El circo era su único hogar, estas personas raras y maravillosas eran su única familia. Era septiembre cuando Circo llegó a Córdoba para serie de presentaciones de 2 semanas. Habían montado carpas grandes en campo a las afueras de ciudad. Esa noche Catalina había terminado su acto, había recibido aplausos atronadores como siempre. Estaba regresando a su caravana pequeña donde vivía cuando escuchó ruido extraño viniendo de almacén donde guardaban alimento para animales. Agarró látigo que siempre llevaba y se acercó cautelosamente. Cuando abrió puerta encontró a hombre joven de tal vez 28 años escondido detrás de sacos de grano. Estaba sucio, hambriento, tenía corte profundo en frente y miraba aterrorizado. Por favor, susurró él. No grites. No voy a lastimarte, solo necesito esconderme. ¿Quién eres?, preguntó Catalina manteniendo látigo listo. Mi nombre es Diego Ruiz, hizo pausa. Soy fugitivo de prisión en Sevilla, pero juro que soy inocente del crimen por el que me condenaron. Catalina sabía que debería llamar a autoridades, pero algo en sus ojos, algo en manera desesperada pero honesta como hablaba, la hizo vacilar. ¿De qué crimen te acusaron?, preguntó. Asesinato, respondió Diego. Dicen que maté a hombre llamado Alfonso Méndez hace 6 meses en Sevilla. Era comerciante rico. Fue encontrado apuñalado en su almacén. Yo trabajaba como contador para él. La policía encontró cuchillo con mi sangre en mi apartamento, dijeron que era evidencia concluyente. Pero yo no lo maté. Alguien me tendió trampa. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Catalina. No deberías, admitió Diego. No tienes razón para creerme. Pero te diré esto. El día que Méndez fue asesinado yo estaba en Cádiz visitando a mi madre enferma. Tengo testigos pero nadie los escucharía porque son pobres como yo. El juicio duró 2 días. Me sentenciaron a 20 años. Escapé hace 3 días durante transferencia a otra prisión. Si me entregas moriré en prisión por crimen que no cometí. Catalina estudió su rostro buscando señales de mentira. Había crecido en circo entre estafadores y actores, sabía reconocer engaño. Pero todo en Diego parecía genuino, parecía aterrorizado y desesperado pero no malvado. Está bien, dijo finalmente bajando látigo. Puedes esconderte aquí por esta noche pero mañana tienes que irte. Si Nikolai o cualquier otra persona te encuentra me meterás en problemas terribles. Gracias, susurró Diego con alivio visible. Te prometo que desapareceré por la mañana. Catalina le trajo comida y agua esa noche. Cuando regresó al almacén Diego comía con hambre de alguien que no había comido en días. Cuéntame más sobre el asesinato, dijo Catalina sentándose en saco de grano. ¿Por qué crees que alguien te tendió trampa? Diego tragó su comida antes de responder. Méndez era comerciante pero también estaba involucrado en negocios turbios. Yo manejaba sus libros, vi cosas que no debería haber visto. Estaba lavando dinero para gente peligrosa. Cuando le pregunté sobre ciertas discrepancias me dijo que me mantuviera callado o tendría problemas. 2 semanas después estaba muerto y yo era el principal sospechoso. ¿Quién más tenía acceso a tu apartamento?, preguntó Catalina ahora más intrigada. Solo mi casero, respondió Diego y hizo pausa recordando.
Hubo un hombre que vino a visitar a Méndez regularmente en últimos meses antes de su muerte. Hombre grande con acento extranjero, tal vez ruso. Méndez siempre se ponía nervioso cuando este hombre aparecía. Nunca me presentó, pero escuché nombre una vez, algo como Nicolai o Nicolás. Catalina sintió su sangre helarse. Nicolai preguntó con voz tensa. Sí, dijo Diego. ¿Por qué conoces a alguien con ese nombre? Catalina se levantó bruscamente. Tengo que irme, dijo. Quédate aquí, no hagas ruido. Pasó esa noche sin dormir pensando en lo que Diego había dicho. No podía ser su Nicolai, no podía ser el hombre que la había criado, que había sido como padre para ella. Pero sabía que Nicolai viajaba frecuentemente a Sevilla para negocios. Sabía que tenía conexiones que nunca hablaba. Sabía que Circo a veces ganaba dinero de maneras que no eran completamente claras. Al día siguiente Catalina decidió investigar. Fue a caravana de Nicolai cuando sabía que estaba ocupado supervisando montaje de carpa en siguiente pueblo. Buscó entre sus papeles con corazón latiendo salvajemente. Encontró libro de contabilidad escondido bajo colchón. Cuando lo abrió vio páginas de transacciones, números que no tenían sentido para operación de Circo. Pero había algo más. Había carta dirigida a Nicolai de alguien en Sevilla agradeciéndole por manejar el problema de Méndez de manera limpia. La carta estaba fechada una semana después del asesinato. Catalina sintió náusea subir en su garganta. Nicolai había matado a Alfonso Méndez, o al menos lo había ordenado, y había permitido que Diego fuera culpado por ello. Esa noche, después de su presentación, Catalina regresó al almacén donde Diego todavía se escondía. Necesito mostrarte algo, dijo entregándole la carta que había copiado. Diego la leyó y su rostro palideció. Es él, susurró. Nicolai es el asesino. ¿Pero por qué? ¿Por qué mataría a Méndez? Catalina le explicó lo que había encontrado sobre negocios turbios de Nicolai, sobre lavado de dinero. Méndez probablemente sabía demasiado, dijo, o amenazó con exponer el esquema. Nicolai lo eliminó y te usó como chivo expiatorio. Tenemos que ir a policía, dijo Diego. Tenemos que mostrarles esta evidencia. Catalina negó con cabeza. No funcionará, dijo. Nicolai tiene conexiones en toda Andalucía. Compró policías, jueces. Tu palabra contra la suya no significa nada, especialmente cuando ya fuiste condenado. Necesitamos evidencia más sólida y necesitamos manera de exponerlo públicamente donde no pueda silenciarlo. Durante los siguientes días, mientras Circo se preparaba para gran presentación final en Córdoba, Catalina y Diego planearon cuidadosamente. Diego permaneció escondido en almacén durante días. Catalina le traía comida y gradualmente, mientras pasaban horas hablando, algo comenzó a crecer entre ellos. Diego le contaba sobre su vida antes prisión, sobre sus sueños de ser maestro, sobre su madre que probablemente pensaba que estaba muerto. Catalina le contaba sobre crecer en Circo, sobre peligro constante, de trabajar con tigres, sobre soledad, de ser diferente, de no tener hogar permanente. Una noche, después de que ella terminó su acto y vino a verlo con comida, Diego tomó su mano. Catalina dijo, sé que esto es locura, sé que nos conocimos hace solo días y en circunstancias imposibles, pero siento algo por ti, algo que nunca he sentido antes. Catalina sintió su corazón acelerarse. Yo también lo siento, susurró. Pero somos dos personas imposibles, tú eres fugitivo, yo vivo en Circo que dirige asesino. No tenemos futuro juntos. Entonces hagamos uno, respondió Diego. Expongamos a Nicolai, libérame de esta condena falsa, luego podemos tener vida real juntos. El plan que diseñaron era arriesgado, dependía de momento perfecto. La gran presentación final sería evento masivo, todo Córdoba vendría, incluyendo alcalde y autoridades locales. Durante el acto de Catalina, en momento específico, Diego aparecería públicamente con evidencia, acusaría a Nicolai frente a cientos de testigos. Con tantos testigos importantes presentes, Nicolai no podría simplemente hacer desaparecer a Diego, tendría que responder a acusaciones. El riesgo era enorme, si algo salía mal ambos podrían terminar muertos, pero era su única oportunidad. La noche de la gran presentación, carpa estaba llena hasta rebosar. Catalina realizó su acto como siempre, entrando a jaula con sus 3 tigres. El público contenía respiración mientras los enormes felinos caminaban a su alrededor mostrando dientes. Ella los hizo saltar a través de aros, los hizo pararse en patas traseras, los hizo rugir al comando. Era ballet hermoso y aterrador entre humano y bestia. Pero a mitad del acto Catalina notó algo terrible. Nicolai estaba de pie al lado de jaula con expresión extraña, mirándola con ojos fríos. En ese momento supo con certeza absoluta que él sabía que había descubierto su secreto. De alguna manera había descubierto su investigación.
Catalina sintió pánico pero mantuvo su compostura profesional continuando acto. Pero entonces Nikolai hizo algo impensable. Caminó hacia mecanismo que controlaba puertas de jaula. Catalina vio sus intenciones, gritó no, pero era demasiado tarde. Nikolai abrió puerta exterior de jaula, la que llevaba directamente al público. Los tigres, confundidos por cambio repentino en rutina, comenzaron a agitarse. Serekan, el tigre más grande y más peligroso, gruñó bajo caminando hacia puerta abierta. Si salía al público habría masacre, docenas de personas morirían. Catalina actuó en instinto puro. Se colocó entre Serekan y puerta abierta, mirando directamente a los ojos del tigre, usando cada técnica que había aprendido en años de entrenamiento. Serekan, cálmate, susurró con voz que no mostraba el terror que sentía. El tigre se detuvo, considerando, confundido entre instinto de cazar y años de entrenamiento de obedecer a esta humana. Durante 5 segundos que parecieron eternidad, nadie en carpa respiró. Luego Serekan retrocedió, se sentó obedeciendo. Catalina rápidamente cerró puerta exterior, pero ahora estaba atrapada en jaula con 3 tigres agitados y Nikolai afuera controlando las salidas. El público pensaba que esto era parte del acto, aplaudían nerviosamente, pero Catalina sabía que estaba en peligro mortal. Fue en ese momento cuando Diego apareció entre multitud gritando: ese hombre Nikolai Volkov es asesino. Mató a Alfonso Méndez en Sevilla hace 6 meses y me culpó por ello. Tengo evidencia. El público se volvió confundido, las autoridades comenzaron a acercarse a Diego. Nikolai se volvió de jaula, corriendo hacia Diego con furia en su rostro. En ese momento de distracción, Catalina abrió puerta de jaula, desde dentro salió rápidamente. Nikolai la vio, intentó bloquear su camino, pero Catalina silbó. Comando especial. Raja, uno de los tigres, saltó de jaula directamente hacia Nikolai, derribándolo al suelo. El tigre no lo atacó, simplemente lo inmovilizó bajo su peso masivo, gruñendo. Era truco que Catalina había enseñado para acto, pero nunca había usado en persona real. El caos estalló en carpa. Guardia civil que estaba presente para seguridad corrió hacia escena. Diego mostró evidencia que había traído la carta, los libros de contabilidad copiados. Catalina confirmó todo, explicó cómo había descubierto crímenes de Nikolai. Con tanto testigos, con evidencia física, con tigre literalmente sentado en el sospechoso, las autoridades no tuvieron opción excepto arrestar a Nikolai. Durante investigación que siguió, más evidencia salió a luz. Nikolai había estado lavando dinero para red criminal durante años. Había matado no solo a Méndez, sino al menos a otras 2 personas que amenazaron exponer sus operaciones. Diego fue completamente exonerado. Evidencia demostró que había sido en Cádiz día del asesinato, que cuchillo encontrado en su apartamento había sido plantado por hombre que Nikolai había contratado. Después de 3 semanas en custodia, Diego fue oficialmente declarado inocente, liberado con disculpa del Estado. Catalina enfrentó decisión difícil sobre futuro del circo. Con Nikolai arrestado, ella era persona de mayor rango que daba. Artistas y trabajadores la miraban esperando dirección. Ella decidió continuar circo bajo nueva administración honesta. Ella se convirtió en directora. Renombró operación como Circo Imperial bajo nueva gestión. Eliminó todos negocios turbios que Nikolai había estado manejando. Fue difícil al principio, hubo deudas que pagar, conexiones criminales que cortar, pero gradualmente. Circo se volvió operación legítima. Diego permaneció con ella, ayudándola con contabilidad, con administración. Resultó tener talento para organización. Lentamente Circo comenzó a prosperar nuevamente, esta vez sin sombras oscuras. 6 meses después del escándalo, en noche clara de primavera, cuando Circo estaba acampado en campo cerca de Granada, Diego y Catalina estaban sentados afuera de su caravana mirando estrellas. Habían estado viviendo juntos, trabajando juntos, enamorándose más profundamente cada día. ¿Sabes?, dijo Diego, cuando estaba escondido en ese almacén pensé que mi vida había terminado. Pensé que nunca sería libre, nunca tendría futuro. Pero encontrarte cambió todo. Catalina se recostó contra él. Salvamos el uno al otro, respondió. Tú me mostraste que persona en quien más confiaba era monstruo. Yo te ayudé a probar tu inocencia, pero más que eso nos dimos el uno al otro algo que ambos necesitábamos: hogar. Diego se volvió hacia ella tomando sus manos. Catalina Flores, la reina de las bestias, dijo con sonrisa. Te casarías con fugitivo exonerado, contador convertido en administrador de circo. Catalina rió. Solo si él se casa con domadora de tigres, que casi lo deja ser comido por Raja. Se casaron en ceremonia pequeña bajo carpa de circo, con toda familia circense presente. Los tigres incluso participaron rugiendo al comando cuando pareja se besó.
Fue boda más inusual que Andalucía había visto, pero fue perfecta para ellos. Continuaron viajando con circo por toda España, Diego manejando negocios, Catalina realizando su acto legendario cada noche. Tuvieron 2 hijos que crecieron en circo aprendiendo acrobacia, magia, todos oficios extraños y maravillosos de vida circense. Años después, cuando Catalina tenía 45 años y había estado realizando acto de tigres por 25 años, decidió que era momento de retirarse. Rajá había muerto de vejez años antes. Serekán y Sarina también eran ancianos para tigres. Decidió no reemplazarlos, no entrenar nuevos tigres. En lugar, se dedicó completamente a dirigir circo mientras jóvenes tomaban roles de estrella. Una tarde estaba sentada con Diego mirando ensayo cuando periodista local vino a hacer entrevistas sobre historia notable de circo. Señora Catalina, le preguntó, ¿se arrepiente de haber arriesgado todo para ayudar a fugitivo que apenas conocía? Podría haber sido muerta por los tigres cuando Nicolai abrió esa jaula. Catalina pensó por momento antes de responder. A veces, dijo, las decisiones correctas son también las más peligrosas. Cuando encontré a Diego en ese almacén podría haber llamado a guardias, habría sido más seguro. Pero algo me dijo que él merecía oportunidad, que la verdad importaba más que mi seguridad. En cuanto a los tigres, esas magníficas bestias fueron mis socios, mis amigos durante más de 2 décadas. Nunca me habrían lastimado incluso en momento de caos porque confiaban en mí tanto como yo confiaba en ellos. El verdadero peligro nunca vino de tigres, vino de humano que creía estar por encima de la ley. El periodista se volvió a Diego. ¿Y usted, señor, todavía tiene pesadillas sobre años en prisión, sobre ser fugitivo? Diego sonrió tomando mano de Catalina. A veces, respondió, pero luego me despierto y veo a esta mujer extraordinaria, a mis hijos, al circo que construimos juntos, y recuerdo que las pesadillas terminaron, que esto es vida real. Fui salvado no solo por valentía de Catalina, sino por 3 tigres de Bengala, y eso es historia que ningún otro hombre puede contar. Cuando Catalina murió a edad de 72, rodeada por su familia, por generación nueva de artistas de circo que había entrenado, sus últimas palabras fueron sobre los tigres, sobre Diego, sobre vida extraordinaria que había vivido. El circo imperial continuó durante décadas después de su muerte, dirigido por sus hijos, luego por sus nietos. Siempre mantuvo nombre que ella había elegido, siempre operó con honor e integridad que ella había insistido, y en cada carpa, en cada presentación había pintura de Catalina Flores, la reina de las bestias, parada orgullosamente con sus 3 tigres, recordatorio de que a veces las cosas más salvajes en vida no son bestias sino humanos, y que a veces justicia requiere coraje de enfrentar a ambos.